Los robots. Vamos a hablar entonces de parapsicología con don Jorge Valle. Hola, buenas noches, Jorge. Sí, buenas noches. Otra vez buenas noches. Lo que pasa que como es noche, tarde, buenas noches, buenas tardes. Sí. ¿Qué es parapsicología? ¿Qué se entiende por parapsicología? Bien, pues de una manera global se trata de encasillar todos aquellos fenómenos que la ciencia normal, o sea, por ejemplo, digamos la psicología, la filosofía, no tratan de estudiar, ¿no? La ciencia se ocupa de otro tipo de temas y digamos que el fallo de la ciencia sería que solamente estudia aquello que se puede demostrar de todas las maneras posibles, el llamado método científico, que trata primero de hacer una serie de hipótesis sobre unos temas y después se demuestran físicamente. Estos temas lo que pasa es que se han tratado de encasillar unos con otros, hay muchos, entonces pues se estudian, pero como no están demostrados porque no hay de ninguna manera de atar a un fantasma o de coger a un ovni y meterse en el bolsillo, pues por eso todavía es lo extraño, lo raro, pero se estudia mucho. ¿Qué entendemos o qué nos puede decir? ¿Qué es un fenómeno anómalo? Fenómeno anómalo sería, de acuerdo con la explicación que he dado, todo aquello que la ciencia no puede explicar, o sea, hasta el punto en que la ciencia se da de cabeza contra la pared, en que nos dice, señores, esto no sabemos lo que es. Ahí entra la labor del investigador. Antes eran ciencias ocultas, ocultismo, simplemente la ciencia, y viene de muy antiguo, o sea, de muy antiguo el hombre se ha intentado explicar, ¿no? Eran los chamanes, los brujos, y ahora actualmente, aunque ya no llevamos ropa negra ni nada por el estilo, ni gorro de punta, pues investigamos también estos temas, ¿no? Pero vamos, son los temas que no se le puede explicar con una explicación racional, y hay que recurrir a lo sobrenatural. En España ahora mismo no hay, por ejemplo, como a diferencia de en Estados Unidos, que existe una universidad de parapsicología, aquí en España no hay nada reconocido, o sea, todos los estudios que se hacen sobre el tema son privados, en escuelas privadas, ¿no es cierto? Sí, en estos momentos los únicos centros que imparten diplomaturas de parapsicología, yo concretamente me encuentro haciendo un curso de parapsicólogo, son centros privados. Hay diferentes puntos en España, concretamente en Barcelona, en Navarra, se hicieron diferentes asociaciones. Existe, reconocida por el Boletín Oficial del Estado del año 69, uno de ellos, la Asociación Profesional de Parapsicólogos de España, y esta es la única asociación legal, pero reconocida solamente por el Ministerio de Trabajo para ejercer. Tiene de hecho un epígrafe para poder ejercer como parapsicólogo, pero no está reconocida por ningún centro, y todas las titulaciones son, o sea, diplomaturas a nivel privado. ¿Qué opinión tienes sobre la noticia que hemos leído antes de la pausa? Todo esto de la sangre de San Pantaleón y de lo que piensan los brujos para este próximo año, para 1997. ¿Qué piensa de todo esto? Predicciones y vaticinios se han hecho muchos a lo largo de la historia y concretamente dentro de 2-3 años, en el año 1999, pues los que, si Dios quiere, sigamos vivos para aquellos tiempos, que no se haya pasado nada, veremos si tenía razón Nostradamus, lo que decía que en junio de ese año va a venir la hecatombe y un cambio de era. Concretamente esto, pues, no estaba muy informado sobre ello, pero vamos, sí sabía que se producía el fenómeno de la transformación de la sangre de espesa en líquida y que se relaciona con ciertos fenómenos, incluso a nivel de históricos, como has comentado, que dio lugar a los acontecimientos tan fuertes a partir del año 1914 o el año 1936. Pero vamos, es una cosa que yo siempre me remito a las pruebas, o sea, si hay psíquicos o personas con poderes o dotados que aseguran que a partir de tal fecha o a partir de tal acontecimiento van a variar los fenómenos a nivel internacional y sociológico, pues esperemos esas fechas para saber si es verdad. Si realmente se han producido estos dos fenómenos, hay un indicio para creer que sea cierto. Esperemos de todas maneras el año que viene. Siempre hemos asociado un poco la parapsicología y las ciencias ocultas con la magia negra, pero hay más temas que tratan estas dos ciencias, la parapsicología y ciencias ocultas. Entre ellos está el de brujería, dentro de la brujería, magia negra y magia blanca. ¿Qué diferencia hay entre estas dos, principalmente? Mayormente la magia es una. Se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Habría otra magia que podemos comentar en otro programa, que es la magia llamada gris, que es con unos intereses neutrales. Depende de para lo que se utilice la magia es un don, es un poder, es una forma de utilizar el potencial interno del ser humano, que todos los seres humanos tenemos, y depende si es utilizada para un hecho altruista, para ayudar a una persona, para favorecer a alguien, para ruedas de curación, también existen en ciertos países. Pues eso es una forma de canalizar ese poder interno para ayudar a ciertas personas. Entonces, cuando se utiliza ese poder para dañar a otra persona, a ver si era la macumba, el vudú,
Esto ya lo que muy poca gente sabe es que retrae un efecto sobre la persona que lo lanza. O sea, al mismo tiempo que la persona que lo recibe puede ser dañado, yo no lo creo, pero puede ser dañado, la persona que lanza el conjuro va a recibir una factura muy gorda. Hay gente que llega a perder la vida. O sea, esto se va a revertir contra esa persona. Sí, porque la magia negra está en poder. Bueno, yo soy investigador, no soy tampoco un creyente en todos estos fenómenos. En algunos creo y en otros me muestro escéptico. Pero en cuanto a la magia, si realmente existe la magia negra, que yo personalmente creo que no existe, sería utilizada por diablos, por seres diabólicos, por entidades desencarnadas diabólicas, y estos seres tienen un común, que es que traicionan a aquellos que ponen su fe en ellos. Entonces cualquiera que lance daño contra otra persona va a recibirlo y además el doble. ¿Y en las brujas que vuelan en escoba crees o tampoco? Sí. No es una broma. ¿Qué te iba a preguntar ahora? Vamos a cambiar de tema un poco y vamos a hablar de fenómenos a los que nos resultan más familiares, que escuchamos más noticias sobre ellos, que salen en películas, todo este tipo de programas en televisión, de los ovnis. Los ovnis. Realmente, ¿qué quiere decir la palabra ovni? Porque habrá gente que todavía no sabe qué quiere decir esto. OVNI significa objeto volante no identificado. Realmente el apelativo primero que se le dio fue platillo volante. Mira, estamos viendo una ahora en pantalla. Una foto de ovni. El platillo volante es un apelativo que le dio el primer testigo ovni de la era moderna, de la historia moderna de la ufología. Era en inglés Flying Saucer, platillo volante. Y viene como consecuencia de que un señor, un piloto civil llamado Kenneth Arnold, sobrevolando en el año 1947 el monte Rainier, en Estados Unidos, divisó desde su avioneta 7 platillos o 7 naves que eran totalmente redondos, la forma típica que se asocia a los ovnis, y estaban en un movimiento como saltando como piedras por encima de un estanque. De ahí le dio el nombre de platillos, ¿no? Entonces el señor lo contó y a partir de ahí empezó la historia moderna que recoge los fenómenos de ovnis. Pero eso no quiere decir que antiguamente, desde el año 1947 hasta tiempos bíblicos, hay recogido por toda la historia del hombre casos de avistamiento de objetos voladores no identificados. ¿Cómo podéis reconocer, expertos, cuando este tipo de fotos que aparecían antes en la pantalla de objetos volantes no identificados son reales o son ficticias? O sea, ¿han hecho un montaje para hacernos creer que hay una foto de un ovni o de un extraterrestre como en este momento vemos? Fotografiar en sí los humanoides, los extraterrestres, los seres que supuestamente pilotan estos ovnis, hay muy pocas. Y las pocas que hay ofrece poca credibilidad. Fotos de naves, yo personalmente tengo bastantes, y hay pues muchas, hay miles y miles, por no decir millones. Y bueno, hay en color, en blanco y negro, aparecen objetos metálicos, otras que son grandes luminescencias. Yo personalmente soy testigo ovni, he visto ovnis muy cerca. Incluso técnicos de IBM tienen grandes problemas para separar lo que es montaje de lo que es realidad, y es que hay muy buenos falsificadores y eso da lugar a perjuicio en el mundo de la ovniología, ¿no? Porque gente seria que tratamos de separar el fenómeno auténtico de lo falso, nos encontramos con grandes problemas para diferenciar, incluso por ordenador. Tú nos acabas de decir que has visto ovnis. ¿Dónde los has visto? Pues fue hace muchos años, porque yo tenía 5 años en el primer avistamiento y el otro tenía 8 o 9 y fue en Toledo. Yo soy de Madrid, entonces vivía en Madrid y teníamos una finca a la cual íbamos los fines de semana y lo pude ver en 2 años distintos, 78 y 82, si mal no recuerdo, pero fueron muy cerca. Volviendo al tema de los extraterrestres, hace unos meses en televisión apareció que se iba a hacer una autopsia de unos extraterrestres que permanecían en la NASA, del cuerpo de estos extraterrestres. No, que sí. Se iba a hacer, no, perdón, que iban a sacar imágenes de una autopsia que se hizo hace años y que no se habían sacado hasta el momento, que habían estado guardadas como alto secreto de la NASA. ¿Qué sabes de esto? El caso de los alienígenas de Roswell, que se emitió hace poco en televisión este verano, pues es un tema muy antiguo. De hecho, poco después de ese avistamiento que he nombrado, del año 47, parece ser que hubo un estrellamiento en la zona de Roswell, en Nuevo México, y allí pues lo que ocurre es que en aquellos tiempos todavía no se hablaba de ovnis, o sea, no se conocía lo que era ni platillo volante ni extraterrestre, o sea, no hay ningún documento en ningún lugar del mundo que hable de extraterrestres o platillos volantes anterior al año 1947. Entonces los militares, que son los encargados de la defensa nacional, en Estados Unidos concretamente, tenían la obligación de ver qué pasaba cuando caía un objeto en aquellos tiempos, ¿no? O sea,
en su terreno. En aquellos tiempos pues cayó ese ovni, ellos pensaron a lo mejor al principio que era otro tipo de astronave, de ruso, alemanes, no se sabía lo que podía ser, y creo que en el reportaje que dieron se anunció por radio y en prensa se publicó, y de hecho ahí está, se puede ver, que se acerque a la zona, y entonces los militares enseguida llegaron. Y bueno, mientras no dieron órdenes de que eso se quitara, que eso se tirara otra información, ellos lo fueron diciendo, ¿no?, alegremente, tanto en prensa como en radio. Llegó a oídos de un alto mando de una base cercana de allí, y dieron orden de que eso no se debía decir de ninguna manera, que dijeran que era un experimento fallido, un globo sonda o algo un poco más o menos por el estilo. A partir de ese momento, esta gente militar se llevaron el artefacto, se llevaron el ovni. Dentro había varios tripulantes, hombrecillos muertos, que no se parecían en nada a un ser humano. Pero son en realidad extraterrestres, o sea, está comprobado y se ha verificado que es verdad esto, que era la autopsia de unos extraterrestres. Ellos sí, o sea, los militares saben todo lo que se puede saber sobre el fenómeno ovni, sobre todo en Estados Unidos. Y los demás marchamos a son del pandero que nos tocan. Pero vamos, los americanos saben todo lo que se puede saber del fenómeno ovni, y parece ser que los tienen congelados en cámaras, los restos de aquellos seres. Vamos a volver un poco al tema de la magia y de la comunicación con los espíritus. Realmente es que estamos tratando un tema tan amplio que podríamos sacar 600 programas hablando de apartados de este tema, entonces tenemos que ir dando saltos enormes de un tema a otro para hablar un poquito de todo. ¿Qué nos puedes decir de la comunicación con los espíritus? Por ejemplo, de la Ouija. A mí me gustaría que enfocaras la pregunta. Nos gusta mucho jugar con esto. ¿Qué nos aconsejas? Para empezar, quisiera aportar un documento, y es muy importante, es que yo personalmente he practicado la Ouija. Cuando se habla de gente experta en parapsicología, que hay muchísimos, cada día más, que dicen que la Ouija es peligrosísima, que eso es fácil morirse haciéndolo, yo personalmente he practicado la Ouija, pero decir que no es ningún juego. O sea, todo eso que venden o anuncian de que el gran juego de la Ouija y tal, todo eso es mentira. O sea, la Ouija no es un juego, y quien la practique pensando que está jugando está perdiendo el tiempo, porque tiene que buscar en otra cosa. La Ouija no es un juego. Yo la he practicado aquí en Lopagán con un banquero de la zona, con un estudiante universitario y con un comerciante, que son familiares amigos míos y cuya identidad no puedo revelar. Y en esos experimentos nos llevaba un espíritu totalmente científico y de investigación, y yo realmente puedo decir que a mí no me pasó nada, ni directa ni indirectamente, y a nadie de los que estamos allí. Incluso este banquero, uno de los señores que iban conmigo, lleva haciéndola como 10 años y ya no ha sucedido nada. Ahora bien, como se ha comentado, muchos parapsicólogos han comentado, se requiere mucho control de estas prácticas, porque abrimos un canal a un mundo que no estamos seguros de cómo funciona. Entonces, gente que no sepa de qué va la cosa, por favor que no se meta, porque pueden tener un problema. No ya que le vaya a cortar un espíritu malo los cables de los frenos del coche, o que le vaya a ahogar por la noche, sino que puede llegar a acabar enfermo mental. Eso sí. ¿Qué opinas de las teorías que hay sobre la Ouija, de que lo que realmente mueve la copa o el vaso es el poder de la mente de la gente que hay concentrada y que en ningún momento hay ningún espíritu en la habitación? Yo personalmente, te digo, he hecho varias Ouijas, no solo con esta gente, sino con otros amigos míos, y en ningún momento ha sido en plan de broma, y de hecho las personas que habíamos allí, para cerciorarnos en un momento determinado, porque había un familiar mío que era no creía en estos temas, muy escéptico, y decía, alguien tiene que mover el vaso, porque era increíble cómo se movía deprisa. Llegó en una de estas ocasiones a asistir la mujer de este banquero, que es medium, o sea, cuando ella se ponía, el vaso parecía una bala. Era increíble, y realmente eso resalta. Y nos íbamos quitando por turnos, a ver si había algún gracioso, y el vaso se seguía moviendo. O sea, que pensamos por lo menos que en esas ouijas que yo hice con esta gente, allí no había rollo. Y íbamos todos en un plan totalmente científico. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Ya sabéis, amigos, no juguéis con cosas que no conocéis. Nosotros, antes de ir al fondo del mar, despedimos a nuestro invitado y le damos las gracias por estar aquí con nosotros y por darnos poquita información, pero de todo un poco.